Entonces, hoy vamos a ver carbapenemasas, un tema bien interesante, como las otras enzimas. Necesito de su máxima concentración y bueno, igual, voy a estar en la pantalla ampliada, entonces no veo el chat. Cualquier cosa es por audio, ¿listo? Me escriben, me dicen es por audio porque no estoy leyendo el chat. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos que las carbapenemasas, pues, es un problema al igual que las otras enzimas de salud pública, porque cada vez que aparecen enzimas más potentes, pues se reducen más a las oportunidades de tratamiento y eso se traduce en mayor estadía hospitalaria, en mayor gasto de antibióticos y otros medicamentos durante la estancia. Entonces eso, tanto para el paciente es complicado como para el sistema de salud, y más el de nosotros, que es un poco delicado, débil. Entonces es importante identificarlas y eso pues está en nuestra responsabilidad y que debemos manejarlo de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, existe la alarma porque hay dispersión de bacilos gram negativos, principalmente Klebsiella, con elementos genéticos móviles que han ido adquiriendo y que van expulsando, donde se han incrustado, donde se han contenido estos genes de resistencia de codificación para betalactamasas y carbapenemasas. También las podemos clasificar, las podemos incluir, pues ustedes lo vieron en las clasificaciones moleculares y funcionales, tanto la molecular de Ambler y la funcional de Bush y colaboradores. Como generalidades tenemos que, a ver, si ustedes tanto que han aprendido, díganme en qué visualmente qué ven en esa caja. Audio, por audio. Profe, ¿cuál caja? Yo no estoy viendo nada. ¿Cómo que no? Yo tampoco. ¿Cómo así? ¿No ven la pantalla? ¿Es una caja mágica? Ya la veo. Yo sí. Ya. Uy, no, pero ahora ¿Google contra el mayor o qué? ¿Qué podrían creer que es lo que están viendo ahí? Resistencia. Espera, profe. Sí, profe, resistencia. Pero Resistencia al díganme, ¿qué carbo. parece ser ese bicho? Ay, profe. Vale, dejémoslo así entonces. Perdón, profe. Bueno, entonces vemos, muchachos, que históricamente la primera carbapenemasa reportada fue en Japón en el inicio de la década de los 90, o sea que estamos hablando de una de las enzimas que no son tan antiguas, tan descritas hace mucho tiempo, ¿no? Ya van a cumplir 30 años desde cuando se describió la primera, ¿sí? Que fue escrita en una pseudomonas eruginosa, ¿sí? Que pues después fue transferida mediante elementos genéticos de esa misma enzima a otras especies de bacilos gram negativos como Serratia, como otras pseudomonas, como Acromobacter, ¿sí? Y que de la primera metalobetalactamasa, o sea, del grupo B, ¿cierto? Porque dijimos que las A, C y D eran serin proteasas, ¿se recuerdan? Y que la clase B eran metalos que necesitaban zinc, ¿sí? O del grupo 3 funcional, la primera descrita fue la IMP1. Estas enzimas pueden integrarse en los elementos genéticos como los integrones, y esos integrones a su vez pueden integrarse a un plasmid. Entonces es la promiscuidad bacteriana que tanto hemos hablado, donde ya se han descrito un sinnúmero de enzimas carbapenemasas a nivel del mundo, donde tenemos que las metalos son de mayor frecuencia en Pseudomonas aeruginosa, que posteriormente en Italia se describió la BIM1,
y que se contenían integrones de clase 1, después miraremos los tipos de integrones, o si ustedes ya lo saben, pues muy bien, que han sido descritas estas metalos en Serratia, E. coli, Klebsiella, la BIM-1 y la BIM-2 en Pseudomonas, Acinetobacter y que han sido de distribución mundial. ¿Cuál es el problema con las carbapenemasas? Que un microorganismo usted no le dice, usted va a tener BLE, a ti te voy a dar AMC, y a usted otro le voy a dar a resistencia a aminoglucósidos. No, un solo microorganismo puede tener varios tipos de resistencia. Entonces pueden tener expresión con otros fenotipos, como por ejemplo resistencia de aminoglucósidos, donde se afectan las topoisomerasas, ¿cierto? Y las quirasas, o la dihidrofolato reductasa en el caso de los sulfas y el clotrimmoxazol. Entonces una sola bacteria puede tener enzima, puede tener cambio del sitio blanco y puede tener alteración de la membrana externa, o sea, modificación de las porinas, que decíamos que eran las outer membrane proteins. Entonces eso hace que se reduzca al máximo las posibilidades terapéuticas de esos pacientes con esas infecciones. Entonces acá tenemos el cuadrito donde podemos clasificar a las carbapenemasas. Entonces principalmente vamos a tener de tres tipos: la clase A, la clase B y la clase D. Entonces donde tenemos que la más importante de la clase A es la KPC y la GES, las dos más importantes. ¿Por qué son importantes estas? Porque pueden ser o no inhibidas por ácido clavulánico, ¿sí? Que no se inhiben por quelantes de sodio, quelantes de iones como el EDTA, y que hacen resistencia a Aztreonam. Estas del tipo A, KPC y GES, porque tenemos otras, ¿sí? Que principalmente las encontramos en Serratia y en Enterobacter, y que son codificadas de nivel cromosomal, digamos que no tienen tanto potencial de hidrólisis. En cambio, la KPC y la GES tienen hidrólisis de todos los betalactámicos, incluyendo cefalosporinas de amplio espectro, Aztreonam, escribir con esto es una maravilla, Aztreonam, y además de eso por los carbapenémicos. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué podríamos usar como tratamiento para una KPC o una GES? KPC, ¿ustedes saben la historia de la KPC? Una de las primeras KPC reportadas en el mundo se reportó en Medellín. KPC significa Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Entonces, pues, es descrita principalmente en Klebsiella, pero ya se han encontrado en otras enterobacterias. Es de orden plasmídica, y la GES es una carbapenemasa muy característica de Pseudomonas. Y también es plasmídica. Y si ellos tienen resistencia a todos los betalactámicos, incluyendo cefalosporinas de amplio espectro, Aztreonam y carbapenémicos, entonces, ¿qué podemos darle a esos pacientes? ¿Ustedes qué sugerirían o ustedes qué probarían a nivel de laboratorio? Aminoglucósidos o glicopéptidos. Bueno, los aminoglucósidos sí es válido, Ginette, ¿cierto? Ginette, es válido desde que sean sensibles. O sea, tenemos que probarlos y si hay sensibilidad los podríamos usar dependiendo de el tipo de infección. No es lo mismo tratar una infección urinaria de una chica de 20 años que tratar una infección urinaria de una señora de 85 que es diabética, hipertensa y que tiene un poco de comorbilidades. O no es lo mismo tratar una bacteremia, ¿cierto? Entonces, es importante conocer el microorganismo, conocer el tipo de infección, ¿sí? Y así sabemos qué otra cosa podemos darle. Aminoglucósidos, sí. Glicopéptidos, antibióticos peptídicos, porque el glicopéptido
es vancomicina. Y vancomicina, recuerden que los gram negativos tienen resistencia natural a él porque él es un antibiótico muy grande que no penetra la membrana externa de los gram negativos. ¿Cuáles son los peptídicos? Por ejemplo, vamos a ver, al azar acá tenemos... ¿dónde están Danieles? Daniel cualquiera, a ver. Daniel, ¿cuáles son los antibióticos peptídicos? Los polipéptidos y las otras de origen peptídico. O quién sabe, Kelly, Dinet, María Angélica. Polimixinas, ¿no? ¿Cuál? Bacitracina. Polimixinas, ¿no? Polimixina, sí, bien, bacitracina, pero recuerda que para bacitracina la usamos es a nivel in vitro, eso a nivel in vivo no sirve para nada. Colistina. Colistina, muy bien. Entonces tenemos polimixina, colistina, ¿listo? De los peptídicos contra gram negativos. Listo, muy bien, o sea que tendríamos que ir a probar en caso de KPC y GES esos antibióticos. Vale, muy bien. En la clase B dijimos que eran los que necesitaban ¿qué? Son los que necesitan zinc, ¿cierto? Porque las clase B son las metalo. ¿Cuál es la metalo más importante a nivel mundial? Pues existen otras obviamente, pero vamos a hacer énfasis en la NDM. ¿Listo? Que la encontramos en bacilos gram negativos no fermentadores y en enterobacterias. Y puede estar a nivel plasmídico o a nivel cromosómico. Entonces, importante es, ¿qué nos diferencia las metalo con las carbapenemasas de tipo A? No son inhibidas por ácido clavulánico, pero sí por EDTA, porque como necesitan un ion, entonces le podemos poner un quelante como el EDTA, que atrapa ese zinc y la metalo ya no funciona, ¿bien? Y adicional a eso, entonces es sensible a Astreonam. Entonces, tiene una capacidad hidrolítica menor. Si nos puede arrojar sensibilidad a Astreonam, el médico puede usar Astreonam. ¿Listo? Pero no los carbapenemas. Bien, o sea que digamos que a diferencia de las anteriores, tenemos una opción más de tratamiento. ¿Listo? Y tenemos las de clase D, esas no las habíamos tocado en las otras clases, que ya en la exposición nos hablaron un poco de ellas. La más importante es la OXA 48, puede o no ser inhibida por ácido clavulánico, como no tiene zinc, no le requiere zinc, entonces los quelantes no nos van a servir, y también es sensible a Astreonam. Las OXA se caracterizan por tener una sensibilidad disminuida de carbapenémicos, ¿sí? O sea, su potencial in vitro nos puede decir que puede haber imipenem sensible, hiertapenem resistente y doripenem sensible, ¿sí? Entonces tienen una capacidad hidrolítica menor, es una reducción de la sensibilidad de carbapenémicos, ¿sí? Y puede ser cromosómica o plasmídica. Bien, entonces, ¿cuáles son las más power, las más top, las más malas de las malas? Pues las KPC y las GES, porque son resistentes a todos los betalactámicos, incluyendo Astreonam. ¿Listo? Entonces, acá los tenemos más gráficos, entonces tenemos la serin proteasa, ¿cierto? Que lo vimos en la clasificación de las BLE. Tenemos la clase A. Entonces, en la clase A encontramos las que no son tan potentes como SME y como IMI, que son características SME de Serratia e IMI de Enterobacter, pero tenemos la KPC que es super power, que la describieron primero en Medellín con Klebsiella pneumoniae, y después estuvo en otros bacilos gram negativos no fermentadores y en otras enterobacterias como Enterobacter y Citrobacter, y también en E. coli, ¿listo? Y tenemos la GES. Power también, super power en Pseudomonas aeruginosa.
Y recordemos, ¿se acuerdan? Pseudomonas es ya de por sí multiresistente a un poco de vainas, y más encima entonces, si contiene GES, pues estamos llevados, ¿sí o no? En las de Serin, las clase A. En la Serin clase D, tenemos las OXA, que tenemos muchísimos subtipos de OXA, y eso varía dependiendo del país, pero principalmente la de mayor circulación es la OXA 48, que la encontramos en Acinetobacter y en Klebsiella. Recuerden que OXA es sensibilidad disminuida a carbapenémicos, sensibilidad streonal y no tiene inhibidores, ¿vale? Y tenemos las del zinc. Entonces tenemos las metalo, que son las de clase B de Ambler, donde tenemos bien importantes DIN, y la más importante a nivel mundial en este momento es NM1. ¿Listo? ¿Dónde las encontramos? O sea, es como la repetición de los mismos bichos. Gram negativos no fermentadores y las bacterias, las enterobacterias más conocidas y más patógenas. Tenemos aquí un problema. Entonces, ¿qué dijimos que nos servía para el tratamiento de este tipo de, digamos, de carbapenemasas que tienen una alta capacidad de hidrólisis? Entonces decíamos que podíamos usar los peptídicos, ¿sí? Como colistin, y existen otras familias de antibióticos que no hemos tocado mucho, que es la próxima presentación de unos antibióticos ahí más especiales, como por ejemplo la tigeciclina, como por ejemplo la fosfomicina. Entonces tenemos colistin, polimixina B, fosfomicina y tigeciclina. ¿Recuerdan si Providencia hace parte de AMC? ¿Sí o no? No. ¿Quién da más? Yo digo que sí. ¿Quién dice que sí? ¿Qué? ¿Quién más? El acrónimo. Les dije, si ustedes no se lo aprenden, llevan del Bultorris. No, Sí, ¿no? Sí. no hasta la muerte. No hasta la Red, Yo digo que sí. Hasta la muerte. ¿Pinet qué dice? Sí. Sí. Que no hasta la muerte. Que no hasta la muerte. Yo digo que sí. María Angélica dice que sí. Sí, yo también. Sí, Entonces, miren. Ah, fue puta la prótesis. Oye, estamos grabando. Estamos al aire. Perdón, profe, tenía que poner mi micrófono, lo siento. Estamos en tu voz estéreo. Sí las puedes. Bueno, entonces los de No hasta la muerte tienen que aprenderse su maravilloso acrónimo. O si no están, que se mueran, profe. están jodidillos. Jodidillos, mis queridos esmigos. Ay, muchachitos. Entonces, Providencia sí hace parte de la SAMC. Entonces, Asteronan, ¿sensible o resistente en ANSE? Sensible, ¿no? ¿Quién da más? ¿Cómo la pregunta? ¿Asteronan es sensible o resistente en los microorganismos del grupo ANSE? Ay, no, perdón. Resistente. Resistente, muy bien. Los ANSE son resistentes a todos los beta-lactámicos, a todos con inhibidor y a cefamicinas, ¿qué? ¿Sí o no? A cefoxitin. No, ¿Sensible o resistente? sensible. Sensible. Dios mío, muchachos, me van a enloquecer ustedes. El encierro de ustedes. Profe, es que usted nos enreda con usted. Resistente. Ahí. No tiene... Resistente, es la diferencia con BLE. En Ajá. famicinas son sensibles, en AMSE es resistente. Decíamos que usábamos FOX para, hay un marcador, un orientativo.
Entonces, tenemos, sí es resistente a Astreonam, Providencia, porque es ANC. Si además de eso tiene una beta-lactamasa, entonces va a hidrolizar, ya de por sí hidroliza hasta tercera generación, más la beta-lactamasa nos ayuda a hidrolizar carbapenémicos. Entonces, ¿qué le damos al paciente? La unción de los enfermos. Profe, ¿puedes volver a repetir? Es que estaba en llamada. Terrible, pues me Por parece favor. terrible. Profe, estoy trabajando. Ay, favor. Dios. Juliana la trabajadora y en clase. Entonces, si Providencia es ANC, que ya de por sí es resistente hasta cefalosporinas de tercera, ¿cierto? Y además de eso puede adquirir una metalo que le da resistencia a carbapenémicos. Entonces, ¿qué usamos? Porque ya betalactámicos no nos sirven. Profe, espérame, perdí porque puedo adquirir la metalo. Porque no la puede adquirir. Así como adquiere una able, puede adquirir la metalo. O sea, la puede adquirir en un elemento genético móvil. Iba por ahí en un agua residual y se encontró, o estaba en un paciente en UCI y otro paciente tenía metal. Y se le prendió a esa providencia que no tenía. O sea, es adquirida, ¿listo? Pero AMC natural. O sea que tiene AMC más natural más metalo adquirida. Es un ejemplo. Entonces es un paciente que está en UCI. ¿Y qué le podemos sugerir al médico que le dé a ese paciente? ¿Sí creen? ¿Otra vez plasmídicos? ¿Qué le damos? ¿Qué antibiótico le damos? No sé, yo pensaría que un macrólido. Macrólidos en macrólido en gran negativo. No me cuadra. Vanessa Arias me dice por el chat que cefalosporina es de cuarta. Pero la carbapenemasa de una vez se lleva a los betalactámicos. ¿Y fluoroquinolona no sirve? ¿No? Fluoroquinolona las mediríamos. Sí, bien, es válido. ¿Sí? Podríamos mirar fluoroquinolona o aminoglucósidos, ¿no? O que acabamos de hablar hace un momentico. ¿Qué otros antibióticos? Los peptídicos. Polipéptidos, ¿no? Los polipéptidos. Pero sorpresa, Providencia es resistente natural a colistina y tigesiclina. O sea que entonces, ¿qué? La unción de los enfermos, entonces. ¿Podríamos probar fosfomicina? ¿Sí o no? Y aminoglucósidos si están sensibles. Y si no, ese pobre paciente está bien llevado. ¿Listo? Entonces, ven la importancia también de conocer las resistencias naturales de los microorganismos y si no los conocen, pues por lo menos tener la tabla por ahí guardada en el celular. ¿Ven? Sí, profe. A esto hablamos cuando hablamos de microorganismos con resistencia extendida y ya casi panresistente. Entonces hablemos un ratico de estas, de las primeras metalobetalactamasas que se describieron. Entonces tenemos la IMP y la BIM. Hidrólisis de todos los betalactámicos menos astreonal. Podríamos probar astreonal también en el paciente anterior. No se inhiben por ácido clavulánico ninguno de los otros inhibidores tradicionales como sulbactán y tazobactán, pero sí se inhiben por quelantes de ion, como el EDTA. Bien, eso lo usamos como para in vitro. Eso en vivo no me sirve. Yo no le puedo dar a un paciente ETA a ver si le inhibe la enzima y yo le mato con otro antibiótico. No, eso es para identificarlo, ¿vale? También podemos usar otros compuestos para la identificación in vitro, como compuestos tiólicos como el ácido 2-mercaptopropiónico o el ácido dipicolínico. Este es otro bien usado, el ácido dipicolínico. Eso depende del laboratorio, ¿listo? EDTA o ácido dipicolínico. Y después de eso,
aparecieron el resto de metalos que ya conocemos, donde la más reciente y de mayor importancia a nivel mundial es la NDM1, ¿vale? Entonces, como conclusión tenemos que hidrolizan todos los betalactámicos menos astreonal y que lo identificamos con inhibidores con quelantes de cationes, como el EDTA o el ácido picolínico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama NDM? Porque viene de Nueva Delhi metalobetalactamasa, fue escrita inicialmente en India y posteriormente en el Reino Unido. Se encuentra en un gen plasmídico, el BLA-NDM1. Como es una metalo, requiere zinc para su activación, ¿cierto? Y ejercer su efecto hidrolítico. No hidrolizan astreonam, pero sí el resto de betalactámicos. Entonces, como me decía Vanessa, no podemos usar cefalosporinas de cuarzo, porque también se los lleva. ¿Listo? Cuando hablemos de carbapenemasas, quiero que no se metan en la cabeza que hablamos solo de carbapenémicos. No, es una carbapenemasa, pero que se lleva ahí para atrás todo lo que hay de otros tratamientos. Entonces también nos llevamos cefalosporinas, dependiendo del tipo de enzima puede llevárselas todas. Las metalos se llevan todos los betalactámicos cefalosporinas, ¿listo? ¿Y cuál es el problema? Que, ay, no, tenemos astreonam. Sí, vamos a poder tratar a este paciente con astreonam si es sensible. Pero si sería fallo terapéutico, ¿no? Si le das eso. no tanto eso, no tanto eso, Angélica, sino que por lo general, como les dije al comienzo de la clase, uno no le da un solo paquetico de resistencia a un bicho, no. Ellos por lo general coexpresan BLE o coexpresan AMC, como en el caso de la Providencia. ¿Sí? Entonces ahí el astreonam no, malísimo dibujando, y menos con este cosa. Entonces el astreonam ya no nos sirve para nada, porque tiene BLE1C. Y como vieron, esos está en Serratia. Serratia hace parte de AMC. ¿Puede tener AMC? Sí, porque es del SPICE, del grupo SPICE, y el SPICE también adquiere AMC. ¿Listo? Entonces, tenemos que saber lo natural para poder ir al diagnóstico, y si no, a la sugerencia terapéutica. KPC, como lo dijimos en la primera presentación, las KPC son las más top de todas. Hidrolizan todo, astreonam incluido, como no necesita el zinc, entonces el EDTA no nos sirve para identificarlo, pero entonces aquí sí tenemos algo que nos va a ayudar, que es el ácido borónico. Se inhibe por ácido borónico. Ah, bueno, tenemos una prueba. Ey, pero ¿cómo así que tiene reacción cruzada con ANSE? ¿Por qué creen ustedes que puede tener reacción cruzada con ANSE? La prueba con ácido borónico. Porque el ácido borónico también lo usamos para la detección de ANSE, ¿lo recuerdan? Ácido fenilborónico. Entonces ahí me puede generar una reacción cruzada. ¿Sí? Entonces tengo una KPC donde uso, una de las pruebas que puedo usar es antibiótico más inhibidor, entonces tengo meropenem y tengo meropenem más ácido borónico. ¿Listo? Pero como yo no sé que esto se está inhibiendo por la ANSE, ¿cómo hago para saberlo? Pues le pongo otro antibiótico que es específico, otro inhibidor específico de ANSE. ¿Cuál es ese? La cloxacilina, ¿recuerdan? Pues la cloxacilina la usamos en conjunto con ácido borónico para descartar que no hay una, que la reducción de la sensibilidad está por ANSE hiperproducida. Cuando hay hiperproducción de ANSE, eso nos puede, ojo, solo cuando hay una hiperproducción muy fuerte, nos puede ampliar el espectro de resistencia de las ANSE, casi bordeando los carbapenémicos. ¿Sí?
pero entonces yo tengo que diferenciarlo si es AMC o es KPC. ¿Cómo lo hago? Usando disco del antibiótico solo más ácido borónico y más cloxacilina, porque cloxacilina sí es un inhibidor específico de AMC, no se cruza como el ácido borónico, ¿vale? Acá vemos que es una KPC porque no se inhibió por la cloxacilina. Cambio acá, la cloxacilina sí inhibió la AMC y entonces esto es una AMC hiper mega producida. ¿Me entendieron? No, Ok, Yo no entendí. bueno, vamos. Para identificar la KPC usamos, como es una serin proteasa, el EDTA no me sirve para identificarlo a nivel in vitro, ¿sí? Entonces, ¿qué utilizo para hacer el diagnóstico? Entonces se dieron cuenta que el ácido borónico inhibe las KPC, ¿listo? Como inhibidor. Pero entonces el ácido borónico también lo usábamos por allá en una prueba para ANSE, ¿recuerdan? Que usábamos ácido fenilborónico. O sea, es un inhibidor también de AMC. O sea, inhibe KPC, el ácido borónico, pero también AMC. Pero entonces si yo uso esa prueba individual y hay una hiperproducción de AMC, cuando hay una hiperrepresión, o una hiperproducción muy fuerte de AMC, puede llegar a ampliar el espectro de resistencia de una AMC. O sea, ya no solo basta tercera generación, sino me puede estar hidrolizando en menor medida o disminuyendo la sensibilidad de cefepime y de carbapenema. ¿Estamos? Entonces, cuando yo voy a hacer la prueba a nivel del laboratorio, entonces yo no puedo usar solo antibiótico más inhibidor. En este caso, como estamos buscando carbapenemasa, pues usamos meropenem. Y a eso usamos más ácido borónico. Pero como les acabo de decir que el borónico también inhibe AMC, entonces puede haber una reacción cruzada. Yo puedo estar diciendo que esto es una KPC siendo un AMC. Entonces, ¿cómo hago para identificar y discriminar, o sea, llevar a la discriminación cada enzima? Uso un inhibidor específico de AMC, que ¿quién es? Es la cloxacilina. Por allá vimos otro método en AMC que también usábamos antibiótico más cloxacilina. ¿Sí? Es un inhibidor específico de AMC. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos una KPC. ¿Por qué? Porque meropenem solo está resistente, pero meropenem más ácido borónico sensible, mayor a 5 milímetros de diferencia, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no es AMC? Porque yo también puse meropenem más cloxacilina. Y la cloxacilina no me sirvió de nada porque, mire, está resistente. Entonces eso me descarta que es una AMC. ¿Vale? Acá, entonces a la derecha, meropenem más ácido bórico. Si miro solo la parte de abajo, entonces es lo mismo que está pasando acá. Pero entonces tengo que discriminar que eso no es por una AMC que también se inhibe por ácido borónico. Aquí estamos bajo una inhibición del ácido borónico. ¿Cómo lo confirmo? Con cloxacilina. Y si el meropenem más cloxacilina me da halo de inhibición, eso quiere decir que esto es una AMC hiperproducida y no es una KPC. Espero hayan entendido. Las de clase D, tenemos las beta-lactamasas tipo OXA. ¿Sí? No tienen inhibidores específicos, o sea que ahí, fregados. No tenemos ni clavulánico, ni tazobactam, ni ácido borónico, ni cloxacilina, ni EDTA. Ninguno de esos funciona con OXA. La más importante es OXA 48, la de mayor distribución. Tiene una sensibilidad disminuida a carbapenémicos, o sea que yo puedo tener tanto sensibles como resistentes. Hay que estar muy atento con eso. Sensible a las cefalosporinas de amplio espectro. Si yo tengo una BLE, por ejemplo, no me va a dar sensible las cefalosporinas de amplio espectro. O sea que diferencia con BLE es. Con AMC entonces yo podría decir que
cefepime en las AMC normales está sensible y las de tercera resistente, ¿sí o no? Porque AMC solo llega hasta tercera generación, las BLE hasta cuarta. O sea que yo las podría diferenciar las OXA con ellas. Además, BLE y AMC normales no llegan a carbapenémicos, o sea que si yo observo una resistencia en carbapenémicos o una sensibilidad disminuida, yo podría estar pensando en una OXA, ¿vale? No tenemos método estandarizado para identificar OXA. Menos mal no es de tan alta frecuencia, porque si no estaríamos fregados. Y existe un subtipo de OXA, que es la OXA 163, que hidroliza cefalosporinas y astreonal. O sea que esto sería casi compatible con una... ¿Sí o no? Serían como hermanitas perdidas al nacer, ¿sí o no? Pero esa tiene una distribución geográfica en América, no está mucho, ¿listo? Está un poquito más en los Estados Unidos, pero pues como hemos visto con corona, de otro lado nos traen los males, ¿listo? Al igual que los españoles nos trajeron todo lo que nos ha jodido a lo largo de toda la historia de nuestro país, ¿listo? Entonces, eso OXA, ¿listo? ¿Cómo la diferenciamos de KPC? Porque tiene sensibilidad disminuida, porque es sensible a Astreonam, ¿sí? Y también la podemos de las metalo, también se diferencian por eso. Pero, ¿qué dijeron? No, esta es la más relajada, a diferencia de la 163, la OXA 48, entonces eso es un moquito. No, ¿cómo les parece que muestra sensibilidad o a los disminuidos de inhibición de meropenem y de imipenem, pero que se estudió que ella utiliza al bicarbonato como cofactor? Entonces, a nivel in vivo, miren esto, tan chévere, medio sensible todo. Pero hicieron un estudio donde en un agar-Müller Hitton, en la mitad de un agar-Müller Hitton normal, y pusieron un carbapenémico de una OXA, chévere, sensible. Pero le pusieron bicarbonato a ese Müller Hitton y miren, mega resistente. Entonces, describieron que a nivel in vivo, ya en el paciente, y además el paciente que está crítico, que tiene una descompensación metabólica y que tiene harto bicarbonato por ahí dando vueltas, pues la OXA lo coge y puede llegar a potenciar hasta 5.000 veces su actividad a nivel in vivo. O sea que el médico vio que había sensibilidad reducida o sensibilidad, por ejemplo, para ertapenem. Y dijo, no, esto es sensible, esto parece que es una OXA, pero yo le voy a dar. ¿Y qué pasa? Que a nivel in vivo hay falla terapéutica porque usa el bicarbonato de esa enzima, el bicarbonato del huésped, y potencia muchísimo su acción, y tenemos ya entonces una carbapenemasa común y corriente parecida a la KPC, porque ya va a ser resistente a carbapenem. ¿Listo? Entonces, hay que tener ojo con eso. Más que nosotros, pues nosotros lo sabemos y lo manejamos, por si nos preguntan, ¿no? Pero el que debe estar muy atento es el médico, porque si piensa que a una OXA le puede dar carbapenémicos así suavezongo, pues se equivoca y el paciente le puede ir a los olivos. Métodos de detección. Hasta ahí vimos las más importantes. Ahora miremos el método de detección. ¿En qué nos basamos en el método de detección? Podemos revisar el perfil hidrolítico, ¿cierto? ¿Qué posibles inhibidores yo puedo usar? La distribución local. Yo no voy a buscar OXA 163 de manera rutinaria en Colombia cuando eso es de otro país, ¿sí? Debo estar muy empapado del tema. Pues si usted se va a dedicar, digamos, a epidemiología molecular, usted debe saber qué es lo que tiene que buscar en sus bichitos. ¿Qué microorganismo, no? Porque si es un AMC cromosómico inducible, o sea, natural, tengo que saberlo, ¿no? ¿Qué coexpresión puede tener? No, ahí sí nos lleva al chango, ahí sí estamos con los panresistentes, porque además de eso puede cambiar sus Ouden membrane proteins, les baja la afinidad a esas porinas o las disminuye, o hace bombas de flux como las pseudomonas, ¿cierto, Leiva? Tenemos también alteración de BPDPs, o lo que vimos, con BLE o con ANSE
pues estamos frente a los desafíos más importantes de la salud pública. Dicen los científicos que más o menos que para el 2050 ya no tenemos antibióticos con que combatir las infecciones. Y además de eso, eso es algo que nadie le para bolas, pero pónganle cuidado en unos años, se van a acordar de su profesor virtual, que no vamos a tener antibióticos y vamos a estar en crisis, y entonces ya no vamos a decir, uy, por favor, no nos traigan más los chinos traen todos los virus. No, vamos a tener que cerrar fronteras porque entonces hay unas pseudomonas que es pan resistente y si nos llega, pa' UCI y allá no hay nada que darle. ¿Listo? ¿Cómo podemos identificarlos? Mediante espectrofotometría, que eso no lo tiene nadie. O mediante bioensayos. ¿Los bioensayos cuáles son? Pues los que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Con Müller-Hilton normalito y ahí entonces nos damos mañas de cómo hacer. ¿Listo? Entonces el primer método que vamos a ver es el test de Hosch modificado. Ustedes lo han escuchado, muchachos, su profesora de teoría les ha enseñado eso en cuarto, en tercero, o porque ustedes son muy proactivos, lo leyeron en algún lado. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ya saben más o menos cómo es el test de Hosch, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. No, mentiras. Entonces, No, profe. para los que no han leído de Hosch, mentiras, era molestando. Entonces, este es un ensayo que se basa en la capacidad de la carbapenemasa para reducir el halo de inhibición del ertapenem. Y utilizamos como modelo una E. coli multisensible. ¿Qué es multisensible? Pues que es sensible a todos los carbapenémicos, a los betalactámicos, o sea, es una E. coli virgen, ¿sí? Que la tenemos ATCC. Hay una que es ATCC que siempre se usa y todo laboratorio clínico la tiene, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene hacer este tipo de ensayo? Que digamos que es económico, que necesitamos Müller-Hilton, discos y una cepa control. ¿Fácil montaje? Pues a mí me parece fácil, pero no falta el que se enreda. Excelente desempeño para detectar KPCs y OXAs, pero no puede detectar NDM1. O sea que ahí, tricky. O sea que podemos detectar más o menos son las de tipo A y tipo D, ¿cierto? ¿Qué desventaja tiene? Nos toca incubarla de 18 a 24. O sea que eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Y si el paciente está muy grave, pues tiempo es lo que no tiene, amigos. Que puede ser de interpretación subjetiva, pero pues el que aprende a hacerlo y a leerlo, pues nunca le olvida. Y pues que necesitamos incluir controles. Bueno, entonces aparte, digamos que entonces no es tan económico del todo porque necesitamos tener una E. coli modelo y una cepa control positivo y una negativo. Pero pues si usted tiene amigos en otros hospitales que tienen más plata, si sus amigos, si su compañero de bacteriología de quinto trabaja en la Fundación Santa Fe y usted trabaja en la Victoria o en el Tunal o bueno, lo que sea, pues usted le dice, hey chaval, ¿por qué no me presta ahí la cepita control? Regáleme un poquito y yo la cuido, ¿listo? Y entonces él le pasa a usted la cepa, por eso uno debe aprender a trabajar en equipo, porque usted no sabe después de quién necesita favores. ¿Vale? Puede haber falsos positivos con bacterias que hiperproducen ANC como la CMY2, ¿cierto? O la CTX-M15. Entonces hay que tener atención ahí con esas hiperproducciones de las otras tipos de beta-lactamasa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se trata, el objetivo principal es ver cómo se inactiva el carbapenémico por la cepa productora, digamos en este caso de KPC. Estamos explorando una KPC. Entonces, vamos a sembrar, les muestro la imagen de una vez para que vayamos mirando. Entonces yo cojo una cepa indicadora, que es la cepa multisensible 25922, la E. coli, la virgen, la E. coli virgen. Hago el inóculo de 0,5 de McFarland, de ahí hago una dilución 1 en 10 y la estrío en todo el agar Müller-Hill. ¿Me siguen? Olvídense de esas otras rayas que hay ahí por el momento. Entonces estrío por todo lado mi E. coli multisensible. Pongo un carbapenémico. Si esa E. coli es multisensible, pues va a haber un super halo de inhibición, porque es multisensible, ¿cierto?
Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero entonces yo tengo que poner mi cepita problema. ¿Sí? Entonces digamos que es una Klebsiella. Entonces cojo de 3 a 5 colonias de esa cepa y desde el disco hacia la periferia hago una estría. Entonces cojo y hago una estría para afuera, otra cepa problema, o esta es mi control positivo y mi control negativo. ¿Me siguen? Incuba de 30 a 37, incuba de 35 a 37 grados durante 18 a 24 horas. ¿Listo? ¿Cómo interpreto la prueba? Si esto era una cepa multisensible, entonces va a haber ese gran halo de inhibición muy grande, ese halo de inhibición va a ser muy grande. Pero como aquí puse una cepa problema o la control, esta cepa va a hidrolizar la difusión de este carbapenémico que estaba por acá ya en difusión. Entonces, esta cepita que tengo aquí encima de la E. coli rompe el carbapenémico. Y entonces la E. coli virgen ya puede entrar y crecer porque ya ese antibiótico ya no existe porque la cepa problema la hidrolizó o la cepa control. Y vamos a ver como un trébol, ¿sí? Se forma como un corazoncito porque se adentró la cepa multisensible. Ya como no hay carbapenémico que la mate porque la cepa problema destruyó ese carbapenémico. ¿Listo? ¿Me entendieron? Bueno. Profe, una pregunta. Dime. Uno hace eso, digamos que todo seguido, o deja que primero crezca la E. coli multisensible y después siembra el otro. Todo de una vez, todo de una vez. Como cuando hacemos campo, ¿sí? Hacemos todo de una vez. Sembramos la E. coli y encima le ponemos la estría de Klebsiella o la cepa problema. Y ahí sí incubamos, ¿vale? De una sola vez. Entonces vamos a ver esa formita de trébol, ¿listo? Entonces aquí lo tenemos más lindo, miren, carbapenémico, miren esto todo mucoide acá, casi que es una Klebsiella, ¿sí o no? Con KPC, mucoide. Cepitas problema con control, aquí tal vez no le pusieron control negativo, sino todas son cepa estudio, y entonces se forma ese trébol. ¿Y cuál es la razón de formarse? Porque en el borde donde está la problema ya no hay carbapenémico y la E. coli puede crecer. Siempre necesitamos cepa control, la cepa modelo, que es la TCC multisensible, y un control positivo y uno negativo, ¿listo? Yo puedo hacer una modificación de la metodología utilizando los 3 carbapenémicos de mayor importancia. Y en vez de poner uno solo en el centro, los pongo en la periferia y hago la misma estría con la cepa problema. Pero este no es tan común. Lo más común es hacer esto. Esto es Hosh. Esto es una modificación de Hosh ahí como en casa. ¿Listo? ¿Qué otra prueba puedo hacer? Prueba de sinergia de doble disco. Entonces, al igual de cuando hacíamos BLEC, usábamos Cas más Cas-Cla, ¿se acuerdan? Ceftazidima más ácido clavulánico. Aquí vamos a usar la cepa de lo que estemos esperando que está pasando. Entonces, si yo espero una de clase A, uso ácido borónico. Pero ojo con la reacción cruzada con ANC. Pero si estoy buscando clase B, entonces uso un quelante. Entonces uso DTA. Yo puedo hacer las dos pruebas al mismo tiempo, ¿sí o no? No hay ningún problema. Entonces, sigo los mismos criterios para hacer un antibiograma normal, 0,5 de McFarland, estrío mi cepa problema y le pongo un disco del antibiótico solo, en el centro un ácido borónico y en el otro lado otro antibiótico, problema. Entonces va a haber esta formación como de huevo, ¿cierto? Se forma como un huevito, un ensanchamiento del halo de inhibición, al igual que lo vimos en las otras metodologías. Yo creo que no hay mucho que conversar ahí, ¿sí o no? O sea, por acá estamos sensibles, pero para el lado donde está el inhibidor de enzima, se ensancha el halo de inhibición y el antibiótico puede funcionar. Entonces eso lo puedo hacer con ácido borónico, con ácido dipicolínico o DTA para metalos, ¿listo? Eso es fácil, ¿no? Porque ya es muy parecido a las otras. Si hay mayor de 5, si hay ensanchamiento, perdón, si hay ensanchamiento, decimos que es una prueba de carbapenemasa positiva, dependiendo del que estemos probando. Si es borónico, pues puedo decir que es una de tipo A, posiblemente KPC.
si yo estoy explorando clase B, puedo decir que es hubo inhibición por el EDTA, entonces tengo una metalobetalactamasa. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo observar? Entonces acá tenemos en la imagen de la izquierda las más importantes de clase A, KPC, GES, en Pseudomonas, IMI, en Enterobacter y SME en Serratia marcens. Entonces vemos en la formita de huevito, 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 huevito para el lado donde está el inhibidor de la enzima, ¿vale? ¿Cómo interpreto esos resultados? Sinergia carbapenémico ácido borónico puede ser presencia de carbapenemasa o, recuerden, hiperproducción de ANCE. Entonces aquí yo ¿qué uso? Uso cloxa para salirme de esa duda, ¿listo? Sinergia carbapenémico ácido picolínico o carbapenémico masa EDTA. Entonces carbapenemasa de clase B positiva, ahí no hay cruce de cuentas. ¿Estamos bien ahí, sí o no? Identificación con inhibidor para la clase A, que sería el ácido borónico, y para las de tipo B, EDTA o ácido dipicolínico. Tener cuidado en las de clase A que no sea una hiperproducción de ANCE y para eso uso cloxacilina. Prueba de discos combinados con inhibidor. Entonces, al igual que lo hacíamos allá con las BLE, podemos tener meropenem solito más meropenem más cloxacilina y meropenem más ácido borónico. ¿Esto sería para qué? Para descartar ANCE de tipo y de KPC o de tipo A. ¿Sí o no? Ahí ya uso un disquito con cloxacilina, que era lo que vimos en las primeras diapositivas, y otro con ácido borónico para confirmar la KPC. O puedo usar meropenem solito y meropenem con hepta. También puedo usar imipenem. Entonces, para clase A y para clase B, si la diferencia es mayor de 5, presencia de la enzima. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo interpretamos entonces? Si tengo un carbapenémico más ácido borónico con una diferencia mayor a 5 milímetros, y si tengo un carbapenémico más cloxacilina menor a 5 milímetros, digo que es una carbapenemasa de clase A, porque usé la confirmación, ¿listo? De ANCE. Si tengo carbapenemasa más EDTA o ácido dipicolínico mayor a 5, digo que es una clase B, o sea, una metalobetalactamasa. Si tengo carbapenemasa más ácido borónico y carbapenemasa más cloxacilina mayor a 5, casi a la fija es una hiperproducción de ANCE o una coexpresión de ambas. ¿Listo? Pero siempre, por favor, hay que medir la cloxacilina, ¿vale? El antibiótico más cloxacilina. Podemos hacerlo por ITEST también, pero como muchas veces lo hemos dicho ya, es muy caro por paciente y no nos da. Lo usamos en casos específicos. ¿Qué usamos a un lado? El antibiótico normal y al otro lado puedo usar un antibiótico. Este se usa más para metalos. Entonces tenemos, al otro lado tenemos el antibiótico más el EDTA. Si la diferencia de diluciones es mayor a 2, decimos que hay presencia de metalobetalactamasa. ¿Bien? Todas las pruebas que les acabo de explicar, cómo se interpretan, ¿listo? Esto se lo dejo para que ustedes les echen un ojito, ¿listo? Igual es lo que ya vimos. Creo que van entendiendo, supongo y espero. Y la CLSI se describió un nuevo método, pues no lo describió la CLSI, sino lo recomienda, que se llama el método de inactivación del carbapenémico. Es el método que está recomendando en los últimos años, creo que desde el 2018 está recomendando el uso. Esto lo describió el grupo de investigación de Swallow en el 2015 y sus colaboradores, lo cual data de coger una colonia problema con un asa de 10 de un Müller-Hilton fresquito, ¿sí? Lo cojo con el asa y lo llevo a un tubo de Pendorf con 400 microlitros de agua estéril. Resuspendo esa solución, bien que quede bien homogeneizada, o sea, queda un inóculo ahí, y le pongo un carbapenémico de 10 microgramos. Lo pongo a nadar.
lo meto entre el tubito que tenía el inóculo, ¿sí? Lo incubo por 2 horas, lo saco con unas pinzas estériles, lo pongo en un Müller-Hilton con una E. coli multisensible, la señorita virgen, la E. coli virgen, ¿listo? La 17, la 25922. Listo, incubamos a 37 grados. Entonces, ¿qué vamos a observar? El procedimiento es este. Cojo la colonia, la meto entre un tubo con 400 mililitros de agua estéril. Después pongo a nadar el carbapenémico ahí. ¿Bien? Eso lo llevo 2 horas a incubación. Después, en una placa con Müller-Hilton, que es sembrado con una E. coli multisensible, pongo los discos que quiero probar que estuvieron nadando en el Eppendorf. Incubo 6 horas, o sea que esto es súper magnífico, ya no tengo que esperar 18, son con 6 horas, puedo mirar. ¿Cómo interpreto? Si hay aloinhibición, quiere decir que el carbapenémico solamente nadó y no se inactivó, o sea, no había enzima en el inóculo. Pero si ese carbapenémico que estuvo nadando impregnado con el inóculo ya no tiene efecto contra la sensible, la multisensible, digo que es una actividad positiva de la carbapenemasa y eso ya es un pedazo de papel filtro que ya no tiene antibiótico que funcione. ¿Me entienden? Entonces acá lo tenemos, saco de incubación, lo llevo a un Müller-Hilton, incubo 6 horas y voy a leer. Si no hay aloinhibición, recuerden que esta E. coli que está acá es multisensible. Si ya no hay inhibición es porque quedó un pedazo de papel filtro solo, porque el carbapenémico fue roto por la enzima en la piscina del Eppendorf. Si al contrario hay inhibición, pues en esa piscina no había enzima. Bien, como pasa acá, B y C no poseen la enzima. En el tubito donde estuvieron nadando no había la enzima. En cambio el resto, miren, todos son carbapenémicos que estuvieron nadando en el tubo. La enzima sí degradó el antibiótico. ¿Para qué nos sirve esto? Porque es más rápida, muchachos. 6 horas. 6 horas tenemos resultado y ya podemos orientar mejor la terapéutica. ¿Bien? ¿Es claro? Acá en el monachito me parece que está perfecto, es tomado del artículo original. ¿Bien? Entonces miremos ahora lo que les gusta a ustedes, las recomendaciones terapéuticas. Entonces, estas carbapenemasas nos hacen que se reduzca la posibilidad de tratamiento. Ese tratamiento entonces va a requerir que haya combinaciones y en muchas de esas combinaciones los antibióticos son súper tóxicos, como ustedes ya lo han visto en teoría, que el colistina es muy tóxico. Que tenemos que tomar medidas de contención, entonces más lavado de manos en la UCI, mejores prácticas, estar muy pendientes, porque si se vuela un clon de esos, se forma un brote en una unidad de cuidado intensivo y ahí puede haber mucha posibilidad de que el paciente fallezca. ¿Listo? ¿Qué vamos a usar? Entonces vamos a usar colistina, digeciclina, fosfomicina y en algunos casos, si es una infección urinaria, podemos probar nitrofurantoína, que les decía yo que son antibióticos muy antiguos que a veces los clínicos olvidan usarlo, pero que dado el caso puede servir como tratamiento, ¿vale? Ahora, tenemos este paciente varón de 51 años procedente de Yopal, quien fue sometido a una colecistectomía por laparoscopia debido a que tenía un piocolecisto en mayo de 2015, que reingresó 28 días después de la cirugía con dolor abdominal, fiebre y malestar general. Se realizó ecografía hepática y de vías biliares y posteriormente un TAC abdominal donde se evidenció la presencia de una colección hepática subcapsular de aproximadamente 400 mililitros. Se drenó esa colección hepática y se llevó a cultivo. Y obtenemos el siguiente antibiograma. Y ustedes me van a decir, entonces, ¿por dónde empezamos a revisar siempre un antibiograma? Entonces, es un bacilo gram negativo. Entonces, miremos las cefalosporinas de amplio espectro. Ceftriaxona, resistente. Ceftazidime, resistente. Más inhibidores, resistente. O sea que eso podría ser ANSE, porque BLE es sensible a los inhibidores, ¿sí o no?
cefotaxima, resistente. Inhibidores, cefoxitin, resistente. Ahí podríamos seguir diciendo que puede ser un AMC, ¿sí o no? Sigamos mirando, cefepime intermedio. Entonces, o es una AMC hiperproducida bruscamente, o ya no es un AMC. Entonces, miremos los carbapenémicos. Loripenem, sensible, ERTA, resistente, y meropenem sensible, o sea que tenemos un carbapenémico resistente. Entonces, ¿eso qué nos puede orientar? Díganme ustedes qué podría ser, qué piensan ustedes que podría ser. Astreonam sensible, vean. Ya dijimos que ANSE es posible que no sea. Ya dijimos que BLE tampoco. Entonces podríamos estar pensando en una carbapenemasa, ¿cierto? ¿De qué tipo de carbapenemasa podríamos estar esperando? ¿KPC? Dime. NDM. ¿Podría ser KPC? No, porque recuerda que KPC rompe todo. Y hay carbapenémicos sensibles en este caso. NDM. Podría ser una NDM. ¿Por qué? Porque tenemos una sensibilidad a Astreonam, ¿sí o no? Podría ser una metalo, digamos que puede ser una metalobetalactamasa. ¿Listo? Y hay una reducción de sensibilidad de los carbapenémicos. ¿Qué pruebas entonces haríamos? ¿Qué pruebas adicionales al antibiograma automatizado? O sea, ¿qué hacemos aquí ahora? Pues lo que ya vimos, hacemos test de Hosch y hacemos EDTA. El que nos marca acá la parada es el EDTA, ¿listo? Esto puede estar falseado. Entonces necesitamos evaluar EDTA, ¿listo? Y ácido fenilborónico nos da negativo, o sea que no es de clase A. Entonces estamos ante la presencia de una metalobetalactamasa, ¿vale? ¿Cómo es la distribución de las metalobetalactamasas en Colombia? Ahí las tenemos. Entonces, en Colombia, ¿qué dijeron? Que no tenemos Nueva Delhi. Acá tenemos Nueva Delhi. Tenemos KPC y antes combinadas. Miren, metalo más una OX. Metalo más una KPC. O sea que ese paciente, déjame decirte, tenemos muchas carbapenemasas ya distribuidas en el país. ¿Listo? Fue un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud. Ahora otro casito, se trata de un paciente de sexo masculino de 36 años de edad, natural de Río Negro, Antioquia, con antecedentes de lesión vertebromedular asociada a paraplegia. Entonces, el paciente, por este motivo, se encuentra con kinesioterapia motora y es usuario de una sonda Foley. Entonces, el paciente es ingresado con 4 días de evolución de fiebre. ¿Qué factor creen ustedes que el paciente tiene de riesgo para contraer una infección? La sonda. La sonda, muy bien. Entonces, un paciente que está en paraplegia, está sondeado, entonces, pues claramente tenemos que tenemos que tomar la sonda y hacer un cultivo de la punta de la sonda, o tenemos que hacer un cultivo del drenaje de la sonda, ¿listo? Y nos sale esto. Y entonces, ¿esa vaina qué es? ¿La plana de la R o qué? ¿Qué puede ser eso? ¿Tiene la Power? ¿KPC? Entonces, en este caso, sí es KPC. Está hidrolizando todo, todo, todo. Y entonces, ¿qué hacemos? La bendición y tal luego. ¿Qué podemos hacer ahí como laboratorio clínico? ¿Qué sugeriría usted como coordinadora del área de microbiología o coordinador? Profe, montar con ácido clavulánico.
No, porque aquí ya están los inhibidores, mira, sulbactam, tazobactam. Y un polipéptido, ¿no? Montar algo. Entonces montamos los antibióticos, digamos que de rescate de manera individual. Entonces tenemos que probar colistin, tenemos que probar polimixina B, fosfomicina, digeciclina. ¿Listo? Algunas de esas pruebas, como lo veremos más adelante en otra presentación, no funcionan difusión en disco. Entonces hay que hacer pruebas más especializadas, porque si las tiene el laboratorio y si no el médico, ya tiene que hacer un tratamiento empírico ahí con ese paciente. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les pareció el día de hoy? ¿Denso la vaina? Suave. Suave. Relajado, relajado. Entonces, para terminar y por si les quedó dudas, entonces vamos a silenciar todos los micrófonos y vamos a intentar ver el video y si no, pues les comparto el link. Para realizar esta prueba se requieren los siguientes materiales: biopetín, 0.5 McFadden, 1 milímetro, solución salina, biolequito, hisopos, asas estériles, micropipeta de mililitros, sensiriscos de pene y de pene, pinzas para tomar sensiriscos, leche, necesario contar siguientes cepas. La cepa problema, cocimiento de 18 horas a 37 grados centígrados. Micro, su indicador de esencia de 65.922, cocimiento de 18 horas a 37 grados centígrados. De 60 a 705 y control de Klebsiella 306 con procedimiento cuenta los siguientes pasos. Soluciones de reducción. Practicando ancha y chapón 5 microcielos. No solución salina.
inocule una placa de agarre al Egipto por controversia, conocer la disminución en disco. Yo siempre sobre las unidades en el medio de la distribución climática. Ese caballo, 3 a 10 minutos antes de ganar. Lo que empezó de la Bueno, muchachos, ahí para que le haya quedado pronto dudas de cómo se montaba la prueba, ahí ya yo creo que quedó un poquito más claro, ¿cierto? Ok, muchachos, entonces, todo bien con lo de la presentación de mañana, con lo del avance. Bien, muchachos, entonces, nada, nos vemos mañana. Les envío la invitación de la clase de mañana. Bueno, feliz tarde para todos. Igualmente, profe.
Gracias. Gracias, profe. ¿Cuál es la duda? Dime, Lisset, ¿cuál es la duda? Me escriben al chat los que tengan dudas, ¿vale?